Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Leamos en el nombre del Señor Jesús, versículos 13 al 15. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Incline su cabeza un momento y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Esta palabra es tuya. Tú eres nuestra fortaleza, y esta fortaleza que viene de tu parte tiene como fin indicarnos quiénes somos en realidad. Pero también nos dice cómo somos. Y cuando descubrimos la verdad que tu palabra evidencia para exponernos tu plan sobre nosotros, hallamos descanso. Y no solo descanso, sino que somos transformados. Y somos transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Por eso, Señor, hoy te honramos por esta palabra y te pedimos que produzca fruto en nuestro corazón. Que traiga conocimiento sobre nuestra mente, pero que además tú nos permitas crecer en el conocimiento de tu palabra para que produzcamos fruto de arrepentimiento, de alegría y de gozo. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El Deseo. Y me sentí inspirado a compartirlo porque en las últimas semanas el pastor papá estuvo hablándonos acerca del perdón. Pero antes de hablarnos del perdón, él tocó otro tema que fue absolutamente importante. Durante 2 o 3 miércoles, él nos habló acerca de la tentación. ¿Recuerdan esa serie de sermones? Así que cuando yo lo estaba escuchando a él, me sentía profundamente inspirado porque algunas veces uno como pastor sabe todas estas cosas en el sentido de que las ha compartido, las ha vivido, pero es muy importante cuando las volvemos a escuchar porque traen vida nueva, aprendemos cosas nuevas. Y cuando usted me ve sentado allí en la sillita, siempre va a ver que tengo mi Biblia y mi libreta de apuntes y yo estoy aprendiendo todos los días, estoy aprendiendo. Pero cuando escuché estos mensajes, también sentí que yo quería participar en la construcción de lo que él estaba tratando de decirnos y pensé que teníamos que aclarar un asunto frente a la tentación. Y es que la tentación no llega por sí sola, no llega por sí misma, sino que es producto de un acto interior que ocurre en nosotros y que en ocasiones desconocemos. Así que he traído este tema del deseo porque usted observará que a la luz de la palabra del Señor descubriremos que la tentación es producto precisamente del deseo. El apóstol Santiago, en estos textos que acabamos de leer, nos va a dar un orden. Y nos va a decir en primer lugar que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. ¿Y por qué sería que él dijo esta expresión? Porque es muy común que los seres humanos responsabilicemos a Dios, inclusive de asuntos que a Dios no le pertenecen.
Cuando yo era niño leía este texto y yo creí que esto debía estar impregnado en el inconsciente colectivo de la gente e inclusive debía estar impregnado en la vida de fe de la iglesia. Y oh sorpresa, cuando a medida que fui creciendo, teniendo mayor conocimiento e inclusive empecé a pastorear, me di cuenta que esta frase es una frase que la gente usa de manera muy común. Acusan a Dios de ser un tentador. Entonces la gente dice cosas como estas: es que yo no sé Dios por qué me pone estas tentaciones. Es que yo no sé Dios qué es lo que está buscando conmigo cuando soy tentado. ¿Por qué me tienta de esta manera? Y debe quedar una cosa clara: Dios no tienta a nadie. Así que aprendemos a diferenciar que una cosa es ser probado y otra cosa es ser tentado. La tentación siempre busca llevarnos al pecado. La tentación nunca tiene un mensaje que lleve a la persona a algo bueno. Si alguien es tentado, debe saber que la tentación siempre es para el mal. Así que cuando usted vaya a hacer alguna cosa buena, por ejemplo, lo invitaron de vacaciones a Cartagena con todos los gastos pagos, usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que decir, no, es que me siento como tentado a ir. Porque si eso es bueno, entonces usted no está siendo tentado, usted está siendo invitado. Pero la palabra tentación debemos usarla para hacer referencia a cuando desde las fuerzas de oscuridad se nos abren posibilidades para seducir lo que hay en nuestro interior y llevarnos a pecar contra el Señor. Y mire lo que dice él: porque Dios no puede ser tentado por el mal. Nunca nadie le ha puesto una trampa al Señor. El diablo es un atrevido, pero con nosotros. Pero jamás ha sido capaz de ponerle una tentación a Dios. Y además Santiago dice, ni tampoco tienta él a nadie. Ninguna tentación procede del Señor, ninguna. Pero luego él va a decir todo lo contrario. Cada uno es tentado, y atención a esto, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que Santiago nos está diciendo que hay una combinación. ¿Cuál es esa combinación? La tentación puede estar afuera de mí, pero la tentación tratará de involucrar lo que está dentro de mí. Entonces dice él, cada uno es tentado a hacer lo malo, y dice, cuando sus propios malos deseos, es decir, los que están en mí, me arrastran y me seducen. Y luego él dice, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y engendrar, en este caso, observe que está muy diferenciado de la palabra concebido. ¿Por qué será que él usa estas palabras que nosotros algunas veces usamos como si fueran sinónimo? Me refiero a concebido con engendrado. El apóstol Santiago va a decir que son dos momentos diferentes. Y de alguna manera nos remite a que entendamos esto por medio de lo que le pasa a una mujer cuando queda en embarazo. Mire que usa dos palabras que indican como si se estuviera produciendo la vida desde la maternidad. Entonces primero dice, cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando ya el deseo está dentro de nosotros, produce un ser. La palabra concebir significa que se produce un ser. Y la palabra engendrar significa que a ese ser se le da vida. Por eso es que ustedes han visto que hay mujeres que conciben un bebé, pero no engendran vida en ese bebé. Hemos descubierto por medio de los médicos que tenemos en la iglesia que inclusive hay mujeres que pueden quedar en embarazo, pero sus bebés no viven porque tal vez la mamá o el mismo bebé no son compatibles con la vida. Así que él va a usar estas dos cosas acá. Primero, concebir. Se concibe un ser. ¿Qué es lo primero que le sale a una mamá cuando está en embarazo? Una señalcita, unas rayitas. Y aunque esas rayitas dicen que está en embarazo, en ocasiones ella no sabe que aunque está en embarazo, su bebé está muerto.
Así que concebir y engendrar son dos cosas diferentes. Y por eso Santiago, que quiere ser tan preciso, nos va a decir, amigos, primero tenemos el deseo. Y luego el deseo, cuando ha concebido, entonces cuando ya ese deseo se manifestó en nosotros, cuando ya lo creamos, engendra el pecado. Al engendrar el pecado significa que ya se le dio vida al pecado. Puede ser que todavía no haya cometido el acto de pecado, pero ya tomé la decisión de hacerlo. Y luego dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Así que vamos a hacer esto un poco más fácil. Normalmente nosotros no pecamos de manera improvisada. Normalmente no pasa así. Normalmente nuestros pecados son producto de lo que primero concebimos, es decir, el deseo que hay en nosotros. Por lo tanto, pecamos con aquello que es una debilidad en nosotros. Usted me ha escuchado decir varias veces esto como ejemplo. Si una persona tiene como debilidad pecaminosa la inmoralidad sexual, esa persona no se siente tentada cuando alguien lo invita a robar. Porque el que roba tiene otra debilidad pecaminosa, la codicia, querer tener lo de él y lo de los demás. Entonces hay muchas personas que son inmorales y cuando se les invita a robar, ellos dicen, no, yo a eso no le jalo. No se sienten tentados por eso. Pero cuando el que tiene como debilidad la inmoralidad sexual recibe el guiño, recibe la seducción, recibe la sensualidad de otra persona, inmediatamente, aunque la tentación está viniendo de afuera, el deseo que habita en él va a concebir el pecado. Ejemplo, un hombre tiene debilidad pecaminosa con la inmoralidad sexual. Es casado, ha decidido ser fiel a Dios y a su esposa, pero recibe un mensaje de texto o por chat de una mujer que no es su esposa, en la cual ella usa palabras sensuales y seductoras en las que lo hace sentir a él como importante. Ejemplo, hola hermoso, te he extrañado. ¿Qué siente un hombre cuando alguien del género femenino usa esta expresión? Hola hermoso. ¿Cómo? Algo se dispara dentro. Y además le dice, te he extrañado. Como este hombre tiene como debilidad pecaminosa la inmoralidad sexual, inmediatamente el deseo que está en él va a responder. Y hace que en él se active ese deseo pecaminoso y entonces él tiene que tomar una decisión. ¿Continúo con esto o me detengo? Pero si sigue, es posible que en la primera respuesta que él dé, así sea muy amable, muy formal, y algunas veces se alega y se dice que no tenía ninguna mala intención, ya esa respuesta va a demostrar que se ha hecho lo primero, se ha concebido ese deseo. Qué alegría recibir tu saludo. Hace tiempo no sabía de ti. Pero es innegable que como él tiene esa debilidad, empieza a procesar el pecado. Y empieza a pensar en lo siguiente que sigue en la conversación. Y se empieza a involucrar y empieza a subirle de tono a la conversación. ¿Oíste? ¿Y seguís tan buenota como estabas hace algunos años? Y ella le va a contestar, ay, mi hijo mejor, no sabe lo que se está perdiendo. Ya el pecado ha sido concebido. No ha sido consumado, pero ya fue concebido y engendrado. ¿Y en qué radica que es pecaminoso? En que dije desde el principio que este hombre está casado. Y usted dirá, entonces si es un hombre soltero no hay ningún problema.
la inmoralidad sexual implica también la soltería. También el soltero puede pecar con inmoralidad sexual. Ser soltero no significa que hay un permiso para tener sexo fuera del matrimonio. No es cierto que puedes tener todo el sexo que quieras mientras estás soltero. Es pecado ante el Señor. Miren todo el proceso y hasta ahí no se han encontrado. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran? Ya el deseo que está en él y que recibió una tentación de seducción desde afuera, ya no le va a cargar la culpa a ella que fue quien incitó, a ella que fue quien escribió. Mira lo que dice Santiago. Luego, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Observen que no da a luz el placer. La gente va en busca del placer, pero lo que se da a luz es la muerte. Sin embargo, si nos devolvemos al versículo 14, Santiago dirá que la responsabilidad frente a esto no es de quien provoca la tentación, sino del que responde a la tentación, porque dice, versículo 14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que en nuestras consejerías pastorales es muy común que los hombres y las mujeres que han cometido infidelidad sexual empiecen a decir cosas como, ay, yo no sé qué me pasó, me confundí. Inclusive usan la canción de salsa, amor, ¿te pareció tanto a ti? Y creen que con esto entonces van a salir justificados de su pecado. Algunos inclusive se atreven a decirle a su esposa, es que usted me tenía muy abandonado, es que usted me tiene muy descuidado, desde que tuvimos hijos usted no se dedica sino a ellos, a cocinar, yo llego a la casa y usted huele a pura cebolla y a carne cruda. No son las situaciones, no es ni siquiera la misma tentación, son tus malos deseos que te arrastran y te seducen. Así que desde esta óptica de la verdad bíblica queda claro que nuestros malos deseos son el origen, son el principio de la cadena que nos lleva a la muerte por medio del pecado. Usted pudiera preguntarme a mí, pastor, ¿usted ha sido tentado? Claro, todos hemos sido tentados. Pastor, ¿y usted se ha dejado seducir y ha sido arrastrado por sus malos deseos? Claro. Esa es mi naturaleza pecaminosa. Pero usted me dirá, ¿volvió a ocurrir? Y tengo que decirle, no volvió a ocurrir. No porque no esté siendo tentado y no porque hayan desaparecido mis deseos, porque siguen estando conmigo. Es curioso que mis malos deseos estarán conmigo hasta el día en que muera. Escúcheme esto, mis malos deseos estarán conmigo hasta el día que muera. No hay ni siquiera un punto en la carrera de la fe en que yo pueda decir, ya soy maduro y libre de mis malos deseos. Hasta el día de mi muerte, ellos me perseguirán. Por una razón, están dentro de mí. Además, el apóstol Pablo nos va a decir que los deseos siempre estarán en nosotros. Pero nos dirá además que hay otros deseos que pueden habitar en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente. Y la mente implica los pensamientos, la mente implica la voluntad, la mente implica la imaginación, la mente implica las fantasías. Y dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del espíritu. ¿Cómo? Hay dos tipos de deseo que pueden habitar en nosotros. O los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, con los que tendremos que luchar hasta el último día de nuestra muerte, o los deseos del espíritu. Y observe esto. Pablo dirá que el secreto para administrar esos deseos tiene que ver ahora con la mente. ¿En qué pienso? ¿Cuál es el diálogo interior en mi mente de manera permanente? ¿Podría usted calcular en qué piensa usted todo el día? Recuerdo que cuando estaba mucho más joven, una dama de la iglesia me dijo: a mí usted me da pesar. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque es que usted no ha disfrutado la juventud. Y cuando usted sea más adulto y se esté envejeciendo, se va a arrepentir de no haberla disfrutado. Y yo me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir ella con que no he disfrutado la juventud? Yo sinceramente no quise seguir el diálogo y ahí parecía que había terminado. Pero esta dama, tal vez de una manera muy atrevida, semanas después me preguntó: ¿usted sí ha pensado en lo que yo le he dicho? Y yo le dije: sí he pensado, pero ¿a qué te refieres con que no he disfrutado mi juventud? Vea, usted debería aprovechar, salga con muchachas, conózcalas, disfrute varias bocas, de varios besos. Algún día usted va a encontrar, porque es que si usted no busca, el que no busca no encuentra. Usted sale los viernes por la noche. ¿Usted por qué no va a una discoteca? Apuesto a que usted nunca ha ido a una discoteca. Y le dije: ganó la apuesta. La ganó. Yo tuve deseos de entrar una vez a una discoteca. Estaba en cuarto de bachillerato. La discoteca Claro de Luna. Iban a celebrar el Día de Amor y Amistad en esa discoteca. Yo llegué hasta la puerta, vi las ventanas oscuras, sentí la música adentro y estaba sonando una canción que me encantaba, una canción de Wilfrido Vargas, El Loco y la Luna. Luna, dime tú si ella me quiere. Y yo me paré y empecé a mirar para todas partes y yo dije: no, yo no quiero que ningún hermano de la iglesia me vea entrando acá. Y me fui para mi casa. Y me fui la primera media cuadra con una sensación como de: la canción suena muy chévere. Y yo estaba pensando en la canción y yo veía las luces que salían por las ventanas. Pero cuando dejé de escuchar la música, yo tuve una extraña sensación de paz. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Son mis buenos deseos. No tengo ni un solo buen deseo. Si algún buen deseo brota en mí, Pablo dice que son los deseos del Espíritu. No es mío. Y algunas veces me devuelvo en el tiempo y permítanme que hable en primera persona porque creo que yo no debería hablar este punto de otras personas sino de mí. Yo me la pasaba soñando en estar en un púlpito predicando. Recuerdo que mi papá me consiguió un trabajito con un amigo de él. Yo estaba en primer semestre de universidad. Y entonces el amigo de él, Juan Esteban, me decía: ve, hay que llevar esta plata al banco. Y me daba los pasajes completos, un pasaje de ida y un pasaje de venida hasta el banco. Y yo calculé un día: yo me voy a ir a pie. Este pasajito me sirve, estos son como viáticos. Me fui a pie, me vine a pie. Y un día yo tuve que parar, ahí cerca de la avenida Guayabal, por donde queda Postobón. Yo dije: ¿qué me está pasando? Porque aunque yo estaba ahí,
Todo el tiempo en mi mente, mientras iba y venía, yo me imaginaba en una iglesia haciendo la alabanza y predicando. ¿Eran mis buenos deseos? No, son los deseos del Espíritu. Pero esos deseos del Espíritu requieren que yo fije mi mente en ellos. Una época en nuestra vida como familia, a mí se me dañó el único pianito que tenía. Mi papá me lo había regalado con tanto sacrificio porque en esa época no había almacenes de instrumentos ni de pianos. Así que él lo consiguió con mucho esfuerzo y se me dañó. Hermanos, yo me paraba en el comedor de mi casa y ponía las canciones de Marcos Witt y yo soñaba que yo era Marcos Witt. Y yo cantaba las alabanzas, levántate, tan, 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 levántate, Señor, sobre la mesa. Y empezaba a imaginarme los acordes y los tonos, pero me empezaba a imaginar cómo sería el avivamiento en un lugar donde nosotros nos congregábamos y cantábamos esa canción. No eran mis buenos deseos, eran los deseos del Espíritu. Pero los deseos del Espíritu requerían que yo fijara mi mente en eso. Ahora que hemos entrado en la televisión pública, entonces mi esposa me decía hace algunos días, amor, ¿escuchaste lo que te estaba diciendo? Sí. ¿Qué fue lo último que te dije? Amor, discúlpame, ¿tú me podrías volver a decir? Ella me decía, amor, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Te veo disperso. ¿En qué estás pensando? Y yo, mi amor, en el programa de televisión, porque yo era haciendo la cancioncita, pararam, pam, 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 pam. Entonces ella era hablándome, yo era que, El lunes mi suegra me estaba hablando mientras hacíamos así unos sándwiches para el encuentro de hombres. Y yo era pensando, ya están llegando los caballeros y yo no escribí introducción para el tema. ¿Cómo voy a hacer la introducción para el tema? Y ella me hablaba y yo, yo ponía mortadela, sándwich, servilleta. Yo, ¿cómo empiezo? Y entonces empecé en mi mente a orar, Padre, tú tienes el control de esto, tú dirás cómo debo empezar. ¿Qué hay que hacer? Fijar la mente en eso. Pero ahora quiero que lo piense desde mi propia vida. ¿Qué pasaría si yo tuviera la responsabilidad de predicar hoy? Pero toda la semana mi mente estuvo puesta en los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasaría si toda la semana vi pornografía? ¿Qué pasaría si el viejo truco para no hablar con nuestras esposas ni con nuestros hijos, que es ir a encerrarnos al baño y hacerles creer que tenemos un dolor de estómago tenaz, fuera la oportunidad para yo empezar a ver videos de wow? ¡Ay! ¿Qué pasaría si mis conversaciones por chat fueran para seducir a damas que desde mi gusto sexual tienen todas las características para buscarlas? ¿Qué pasaría si yo estuviera predicando después de alimentar mi mente con esos deseos de la naturaleza pecaminosa? Usted no estaría escuchando. ¿Sabe por qué? Porque Dios jamás respalda al que vive en pecado. Dios jamás lo respalda. Pero yo estaría completamente podrido. Mi relación de matrimonio estaría completamente rota. Y usted dirá, uy, usted es muy teso. No, es que Dios ha dicho que es nuestra responsabilidad fijar la mente en los deseos del Espíritu. Y ahora me gustaría hacerle a usted una pregunta, porque usted no es el pastor de esta iglesia a diferencia de los pastores. Usted es un creyente.
¿En qué fija usted su mente? ¿Qué es lo que piensa usted las 24 horas del día? Y usted dirá, hay una parte en la que estoy dormido. Su mente está pensando inclusive cuando está dormido. ¿En qué fijas tu mente? ¿Es Dios y su espíritu y los deseos del espíritu tu prioridad? Ahora bien, ¿qué entendemos por deseo? El deseo se dice que es el anhelo de saciar un gusto. Así que usted desea algo y lo anhela cuando ese algo a usted le gusta. ¿Cuántos en esta iglesia han tenido alguna vez antojos de algo? Elmer, ¿qué te ha dado antojo? Una Coca-Cola. Y llevémoslo un poquitico a la parte gastronómica. Una Coca-Cola. Listo. Hamilton. Frisbee. Valerie. Mecato. Juan. Pizza. María Teresita. Ah, sí, yo sé, usted quiere un marido. No, mentiras. Dime. Café con leche. Y cierto, pastor, todo. Tortilla de chocolate, volcán de chocolate, teppanyaki. Torta mojada y helado. Bien. Sushi. Pizza y Coca-Cola. Listo. ¿Por qué nos antojamos de eso? Porque nos gusta. Porque nos gusta. Pero además porque lo conocemos. ¿Te gusta el mondongo? ¿Te gusta el mondongo? Bien. ¿A quién no le gusta el mondongo? Listo. No. Ni de riesgos. Eso significa que nunca has sentido un deseo. Tú nunca te has levantado diciendo como, amor, tengo unas ganas de un mondongo. No. No. ¿Por qué? Porque no te gusta. Hace algunos años atrás, estaba viendo en un canal internacional que los más importantes restaurantes de Francia habían puesto cámaras que tenían sonido ambiente en una calle de Sri Lanka. Y en esa calle de Sri Lanka, una mujer cocinaba para los habitantes de calle y todos los días tenía una receta nueva. Esa receta nueva que yo vi en ese programa era una sopa, pero después trajo unos animales que no eran cucarachas, pero eran como cucarachas. La mujer metió sangre de animal, sopa, vegetales, verduras y después metió los animalitos. Luego los chefs en Francia sacan teoría de esas sopas, van y las presentan en sus restaurantes y quedan como los más grandes inventores de comida. Pero cuando esta mujer empezaba a servir, entonces la gente se lo comía y se lo comía con gusto como si fuera algo normal. Y yo pensé, a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar en comer sopa de cucaracha. Yo nunca me he levantado antojado de una sopa de cucaracha. ¿Por qué no? Porque no la he probado. Pero ¿y si la pruebo y me gusta? Si la pruebo y me gusta, cucaracha que vea, va para la olla. ¿Por qué? Porque me gustó. Porque me gustó.
Mire lo que pasa con personas que vienen de otros lugares del mundo, vienen de la India y nos ven comer pollo o carne de res y ellos piensan que nosotros nos estamos comiendo una cosa asquerosa. Y ellos dicen, no, yo ni de riesgos me como eso. ¿Por qué nos lo comemos? Porque nos gusta. ¿Por qué los deseos pecaminosos se producen en nosotros? Porque los conocimos, porque los probamos y porque nos gustaron. Pero ¿cómo los descubrimos? He traído aquí algunas razones de cómo descubrimos esos gustos. Primero, porque la agradabilidad conmueve nuestros sentidos. Si volvemos a poner en un paralelo la comida, ¿qué necesita un plato de comida para ser agradable ante el ser humano? Buen olor, buen sabor y buen color. 3 características. ¿Perdón? Depende, porque algunas veces está muy bien presentado, pero si huele maluco, eso no pasa. Así que puede ser que estén muy cerquita. La pastora puede tener razón en esto. Entra por los ojos, pero entra también por el olfato. Buen color, buen sabor. Buen color, buen sabor, buen olor. Nuestros deseos pecaminosos son alimentados cuando eso que nos agrada conmueve nuestros sentidos. En segundo lugar, por encauzamiento. He usado la palabra encauzamiento aquí con Z porque estoy hablando de el cauce, por donde va el río, por donde va el agua. ¿Qué significa por encauzamiento? Porque hay cosas que por nosotros mismos no descubriríamos, pero otras personas vienen a influenciarnos para que las reconozcamos. ¿Cuántas personas cayeron en pecados de inmoralidad sexual como la homosexualidad? No porque fueran homosexuales, sino porque otra persona los empezó a encauzar hacia allá. ¿Cuántas personas se encauzaron en la drogadicción porque alguien los empezó a encauzar hacia la esquinita? Venga, vamos para allí. Encauzamiento. También motivado por vivencias pasadas. Porque lo que probaste una vez se convierte en algo que quieres repetir. Hace algunos años estaba en un lugar de trabajo, precisamente donde mi padre consiguió un trabajito para mí y se estaban burlando de mí porque yo era muy inmaduro, era muy infantil y entonces un día un hombre dijo, vea, cuando un hombre no ha tenido relaciones sexuales le sale un pelo acá, que en la palma de la mano. Y yo caí, yo bobamente llegué y me asomé y ¡guau! Todos soltaron la risa, como si yo no me hubiera visto la palma de la mano todos los días. Así que todos empezaron a burlar de mí. Yo me sentí mal. Luego Juan Esteban, que era el amigo de mi padre, me tomó aparte y me dijo, venga, ¿sabe qué? No se preste a las bobadas de esta gente que se burlan de usted. Pero le voy a decir una cosa. Si usted decidió no tener relaciones sexuales por su convicción religiosa, no se deje provocar. Porque cuando usted se monta en un Cinca, me dijo él, un Cinca, todos conocen, los que conocen de carro, un Cinca, uno de los carros más desprestigiados en el mercado, la gente decía un Cinca, un sin carro, y bueno. Él me decía, cuando usted se monta en un Cinca, a usted le parece que eso es lo máximo. Pero cuando usted se monta en un carro de nivel superior, usted se va a dar cuenta que eso que usted consideraba bueno no era bueno. Así que espere hasta que usted tenga convicción. Años después, entendí lo que Pablo escribía cuando decía, el que hace las cosas sin tener convicción ha pecado. De tal forma que cuando digo aquí que muchas personas descubren el deseo motivados por vivencias pasadas, hay personas que tienen deseos sexuales. Voy a volver al término al tema de la sexualidad, porque tal vez en el pasado fueron abusados sexualmente. En ocasiones sus propios padres, sus abuelos, personas cercanas les abusaron sexualmente.
Y haber conocido ese pecado, aunque fuera abuso sexual, empieza a generar en ellos la motivación por esas vivencias pasadas. También nuestros deseos son descubiertos por nosotros por neto reflejo corporal, es decir, necesidades naturales del cuerpo. ¿Cómo sabe usted que un cólico es porque necesita ir al baño o porque un cólico está manifestando tal vez otra enfermedad? Porque usted sabe lo que siente cuando necesita ir al baño ya. Nuestro cuerpo necesita cosas. Nuestro cuerpo es bioquímico, nuestro cuerpo tiene vida. Así que algunas veces deseamos cosas solo por eso. También descubrimos el deseo por objetos materiales. Por ejemplo, los comerciales o las pautas publicitarias. ¿Por qué la gente se antojó del iPhone 15? ¿Por qué? Porque lo vio en una pauta comercial. Es que es lo máximo. Oíste, ¿ya lo tuviste? No, pero lo están anunciando como lo máximo. Están haciendo que descubras deseos. Es más, te los están impregnando. También descubrimos el deseo por saber. Esto es curiosidad. No me dio curiosidad. Por favor, entiéndanme esto que voy a decir. Ya era pastor. Así que entiéndame porque voy a ser transparente, pero por favor, si me va a lanzar piedra, sea misericordioso. Una vez salió una película en cine, la película Amigos. Usted tal vez recuerda a un hombre negro que se encarga de cuidar a un hombre que está cuadrapléjico en una silla de ruedas. Y resulta que en una de las escenas de la película, el hombre negro le dice al hombre enfermo que se tire un porro de marihuana y le consigue unas muchachas que para que lo seduzcan y le empiezan a tocar las orejas, que es el único lugar donde él tiene sensibilidad. En esa película mostraron que el consumo de marihuana era tan bondadoso que me dieron ganas. Y yo le dije a mi padre, ¿sabes qué, pa? Esta película me hizo daño. Tengo unas ganas de marihuana. Curiosidad. Si quieres saber cómo terminó la historia, no la probé. No, solo lo manifesté. Mi padre oró por mí, oré al Señor y pude tener paz. Pero, mire, curiosidad. Pequeños detalles con los que somos atacados. También descubrimos nuestros deseos por personas y algunas veces esas personas nos manipulan. Yo tenía unos 14 o 15 años, tal vez 14, y un día el hijo de otro pastor me invitó a la oficina de su papá. Y me dijo, no hay mejor lugar para esconder las cosas malas que en la oficina del pastor. Porque aquí ni la mamá ni nadie las descubre. Y sacó un libro de pornografía. Y curiosamente ese libro de pornografía no tenía ni una sola imagen. Era un libro que parecía una novela en la cual se decían cosas. Cosas que llevaban a la gente a que aunque no tuviera imagen, fueran tan claras que se imaginaban. Y él empezó a leer un párrafo. En esas llegó el pastor y él llegó y escondió el libro y salimos de la oficina. Y les diré dos cosas que me pasaron. La primera, yo sentí tanta decepción ese día. Y sentí decepción porque les voy a ser muy franco en esto. Yo siempre he considerado que la familia del pastor debe ser una familia ejemplar y una familia santa. Así que para mí fue muy triste descubrir que este muchacho que estaba en el piano y a quien yo consideraba un héroe porque era un pianista tenaz, y yo quería ser como él en muchas cosas, y yo lo veía tocar y yo me fijaba en, ay, ¿cómo hizo eso? Pero me generó una profunda decepción.
Pero también lo que él alcanzó a leer en ese libro se metió en mi mente. Y durante algunos años yo estuve luchando con ese pensamiento porque el párrafo que él leyó hablaba acerca del sexo oral. Y lo más triste para mí es que me causó curiosidad, me sentí influenciado, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Cuando el escritor hablaba de los labios mayores de la mujer, yo decía, labios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no entendía. Yo creí que labios mayores era el labio superior de la mujer, porque la forma como él hablaba parecía que fuera eso, porque era sexo oral. Años después descubrí que era el sexo oral. En clases de bachillerato, por fin un profesor habló del sexo oral y trató de explicar todo lo que significaba. Y para mí fue un dolor mucho más profundo porque ahora vino una extraña sensación de asco. Yo creí que el sexo era algo lindo y aquí estaban hablando de algo que desde mi punto de vista era ascoso. Tiempo después estaba en una iglesia. Ya era pastor en mis primeros años. Y había otro pastor que tenía una gran autoridad de parte de Dios para sacar demonios, liberar a personas. Y un día yo estaba en un momento en que una muchacha se manifestó, o un demonio se manifestó en una muchacha que se tiró al suelo y ella empezó a hacer movimientos con la lengua y literalmente parecía una serpiente. Es más, no tenía la lengua partida, pero sus movimientos parecían que fuera la lengua bípeda de la serpiente. Y entonces el pastor le dice, ¿cómo te llamas, demonio? Y le contestó, sexo oral. Así que el pastor le dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que sueltes a esta mujer. Ese día entendí que lo que mi amigo había hecho hace un tiempo atrás era querer influenciar mis deseos por medio de una manipulación que venía del diablo mismo. Sé que muchos disfrutan el sexo oral, pero esto no pertenece a la bondad de Dios ni a la forma como Dios ha planeado la sexualidad para la pareja. Este era un paréntesis para tratar de hacerme explicar. Por último, descubrimos, venga, paro aquí un momentico. En algunas semanas más adelante quiero tratar el tema de los demonios y cómo prácticas sexuales incorrectas y muchas otras cosas hacen que se manifiesten en cristianos. Es posible que usted sea un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, pero esté siendo manipulado por un demonio. Después hablamos de eso. Esta noche, por último, descubrimos deseos por afectos. Porque alguien que nos enamora, alguien a quien amamos, nos induce a recorrer un camino que nosotros no conocíamos. ¿Cuántas personas quedan atrapadas en relaciones sentimentales que mucho tiempo atrás se rompieron? Un par de novios se conocieron, 1992. Se separaron, cada uno hizo su vida, pero ambos quedaron anhelándose por afectos que descubrieron. Un anhelo o un afecto de esos es la nostalgia. Así que algunas veces la gente dice, ay, yo con esa noviecita, yo me iba para el estadio, pasábamos tan bueno. Comíamos de ese chuzo que venden afuera del estadio, uno no sabe qué es, si es cerdo, rata, caballo, pero hace poco en un hotel cerca de este lugar y los medios de información mostraron esto. Un hombre murió porque tenía una cita con una muchacha con la que había tenido una relación en el pasado. Él se vino desde otra ciudad del eje cafetero, se encontró con ella y fue tanta la emoción que apenas iban a empezar a su encuentro sentimental y sexual, se murió, le dio un infarto. Afectos.
Afectos que hacen que inclusive la gente empiece a idolatrar lo que sus padres idolatraban. No es que mi mamá era devota de Santa Teresita del Caguán. Solo por afectos. Terminemos esta noche acá y terminemos con una reflexión. Empieza a evaluar en los próximos días en qué es aquello en lo que fijas tu mente. Repito el texto de Pablo: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Deseos. Padre, esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.